Mira, hermano, vamos a entrar en el tema. Seguimos con nuestra serie Fundamentos y el día de hoy ah, vamos a hablar de dos cosas muy especiales. Te voy a pedir que vayas a 1 Corintios capítulo 11 y vamos a estar leyendo del 23 al 26, pero muchas veces nosotros, a lo mejor si ya tenemos algo de tiempo o si somos relativamente nuevos en el Evangelio, hacemos cosas porque vemos a los demás hacer cosas. Y eso no es precisamente malo, pero siempre es bueno saber el por qué hacemos lo que hacemos. De repente existen cosas que practicamos y de las cuales a veces ignoramos cuál es su origen o qué es lo que significan estas cosas. Dentro de la iglesia cristiana, hermano, existen dos, vamos a decirlo así, dos ordenanzas para la iglesia. Existen muchos mandamientos para cada uno de nosotros, pero hay dos ordenanzas específicas para la iglesia que son la cena del Señor y el bautismo. Pero usted se ha preguntado qué significa cada una de estas cosas, por qué lo hacemos y para qué lo hacemos, cuál es el propósito de practicarlas en nuestra iglesia. Hermanos, estas son actividades que se llevan con cierta regularidad y lejos, hermanos, de solamente degustar a veces pequeñas cantidades de galleta o jugo. Uno dirá, bueno, ¿por qué me dan tan poquito si ni siquiera me lleno con esto o no me quita la sed? O de repente en el bautismo decir, bueno, se están dando un chapuzón, pero ¿eso qué significa? Mire, eso tiene un significado más profundo y es una remembranza de Cristo y su obra redentora, hermanos. Además de adjuntar el bautismo como una señal del nuevo pacto instituido por nuestro Señor Jesucristo en lo que se denomina la última cena. Ustedes la han escuchado, a lo mejor han visto cuadros de eso. Es un relato muy popular de la Biblia en donde Jesús en un aposento alto está con sus discípulos y está teniendo esta última reunión con ellos. Es precisamente ahí, en ese ambiente, en ese momento, que Jesús dice que tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió. Y algo muy importante sucede en ese momento. Le voy a pedir que vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 26. Si usted trae su Biblia en su tablet, en su teléfono inteligente o de manera impresa, vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 11. Y antes de eso, permítame hacer una pequeña oración antes de comenzar. Incline su rostro, vamos a orar. Gracias, Señor, te damos en esta mañana, Señor, porque nos has regalado una mañana hermosa en la que podemos venir, Señor, un clima agradable. Gracias, Señor, porque nos has dado la vida, nos has prestado la salud, Señor, para poder estar aquí en tu casa alegres, Señor, con gusto de venir y adorarte, Señor. Hemos cantado, te hemos bendecido y ahora, Señor, que nos disponemos a escuchar el consejo de tu palabra, te pedimos, Señor, que seas tú hablando a nuestras vidas a través incluso de estas cosas que pudieran parecer un poco monótonas, pero que tienen un significado profundo y que han sido puestas por ti, Señor, para recordarnos lo que tú has hecho por nosotros. Gracias, Señor, te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ya está en 1 Corintios capítulo 11, ¿sí? Mire, la palabra del Señor dice de la siguiente manera. Porque yo recibí, dice el apóstol Pablo, del Señor lo que también nos he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, dice, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, dice, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Versículo 26, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Miren, hermanos, Pablo está haciendo referencia al evento relatado en el libro de Lucas y en los otros relatos también aparece, pero puntualmente el libro de Lucas capítulo 22 versículos 14 al 20, donde Jesús, celebrando la Pascua con sus discípulos, instituye la Santa Cena como la representación del nuevo pacto. Los judíos celebran año con año la Pascua, que es una remembranza de la libertad que Dios le dio al pueblo de Israel de su esclavitud en Egipto.
Dentro, hermanos, de una de las festividades más importantes para el pueblo judío, como es la Pascua, es que a su vez el Señor Jesús hace esta remembranza e instituye el nuevo pacto y la representación del mismo como una ordenanza, hermanos, para los discípulos. Ahora, en el día de hoy, hermanos, estaremos abordando algunos puntos importantes acerca de esto, pero me gustaría remarcar que tanto la Santa Cena como el bautismo no son cosas como opcionales, sino más bien son cosas que Jesús nos mandó a hacer. Y de repente nosotros podemos decir, bueno, yo me quiero abstener o yo no me siento preparado para hacer una o la otra cosa. Mire, Jesús nos manda a través de estos pasajes y a través de lo que Él dijo a practicar esto de manera continua, de manera regular. Y este es el primer punto precisamente, hermanos. La cena del Señor no es algo opcional. El lenguaje, hermanos, usado tanto en el relato de Lucas como en Primera de Corintios, deja claro que la celebración de la Cena del Señor es una actividad que debemos de llevar en memoria de Él, dice, y hasta que Él venga. No como si fuera algo de lo cual podemos prescindir, sino que algo que reverencialmente debemos cumplir para recordarnos, mire usted, para recordarnos a nosotros mismos y dar testimonio a las otras personas de la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Yo sé que hay veces que uno dice, bueno, es que yo no me siento digno y no sé si tomarlo o no tomarlo. Mire, más adelante vamos a ver un poquito acerca de eso. Pero debe de quedarnos claro que esto es algo que nuestro Señor Jesucristo instituyó para sus discípulos y que después el apóstol Pablo lo lleva a la iglesia neotestamentaria y lo implementa como una ordenanza. De hecho, así se conoce esto. Tanto el bautismo como la cena del Señor son ordenanzas de Dios para la iglesia. Hermanos, ¿quiénes pueden tomar la Santa Cena? A lo mejor esta es una de las preguntas que más debate puede generar, porque bueno, es la gente que se convirtió, es la gente que ya tiene tiempo en el Evangelio, ¿son los niños o no son los niños? Y puede haber un montón de preguntas. La verdad es que el apóstol Pablo, precisamente en este pasaje de Primera de Corintios, unos versículos antes, está corrigiendo unas cosas y está reprendiendo a algunas personas y habla un poco acerca de quiénes deberían abstenerse de ello. Miren, hermanos, en este pasaje de Primera de Corintios, el apóstol Pablo corrige algunas prácticas que desvirtuaban el propósito de la cena del Señor. Y creo que eso puede darnos, hermanos, una idea de quiénes son las personas que debieran abstenerse de esta actividad. Él empieza, hermanos, en ese capítulo, haciendo alusión a personas que estaban utilizando, mire usted, la cena del Señor como una excusa para satisfacer sus propias necesidades. Si usted lee un poquito más atrás, se va a dar cuenta que dice que hay personas que llegaban y ni siquiera esperaban a los demás. Y es que a lo mejor, para ponerle un poco en contexto, la cena del Señor se celebraba en comunidad. Era algo que se celebraba no por una sola familia, sino por varias. Y no importaba si eran ricos, pobres, si eran esclavos o libres, en ese momento había una comunión entre todos. Y todos esperaban a que estuvieran todos para poder empezar con esto. Pero en la iglesia de Corinto no nos pasaba algo muy interesante. Mire, llegaba la gente que tenía tal vez mayor poder adquisitivo o que podían estar mucho más rápido en el lugar y sin importarles nada, ellos iniciaban con la comunión, ellos iniciaban con la cena. Y cuando llegaban las otras personas, a lo mejor un poco más, vamos a decirlo así, de menos recursos o con mayor necesidad, pues ya se había acabado absolutamente todo. Y entonces el propósito para el cual se había instituido esto terminaba por romperse. Es ahí donde el apóstol Pablo hace esta advertencia. Hermanos, podemos por ende asentar que toda aquella persona que escudado, hermanos, en una ordenanza de Dios pretenda satisfacer sus propias necesidades, únicamente, hermanos, trae juicio para sí. Y más después de los versículos que acabamos de leer, el apóstol Pablo dice que cualquiera que toma la cena del Señor indignamente, juicio come y bebe para sí. Entonces, hermanos, nosotros no podemos tomar o interpretar
las ordenanzas de Dios como medios para que nosotros alcancemos nuestras propias metas o cubramos nuestras propias necesidades. Dios ha dejado establecido un propósito claro para la cena del Señor. Y es precisamente ese al que nos debemos de adherir. Hermanos, esta es precisamente la advertencia de Pablo que Pablo hace a la iglesia en Corinto, dejando claro que bajo ninguna circunstancia podían tergiversar el propósito y el significado de la cena del Señor. A este tipo de personas, hermanos, son a las que Pablo exige abstenerse de tomar la cena del Señor. ¿Con qué intención? ¿Con qué propósito? ¿Bajo qué circunstancias estoy yo tomando la cena del Señor? Y yo le invito a que el próximo viernes, que vamos a tener servicio viernes 18, vamos a estar tomando la cena del Señor. Yo le invito a que venga, hermanos. Yo no, con esto no estoy diciendo, no estoy queriendo incentivar a que no lo haga. Más bien a que seamos conscientes de lo que esto significa y por qué fue ordenado para la iglesia. Mire, hermanos, otra de las cosas que me gustaría aclarar, y a lo mejor el día de hoy, vamos a estar viendo esto de manera un poco conceptual porque son cosas que necesitamos aprender. Y a veces para aprender es necesario, ¿cómo se puede decir? Refutar algunas cosas que puede que nosotros traigamos de años atrás. Mire, hay muchas personas que se preguntan si el vino y el pan, o las galletas y el jugo, lo que sea que utilicemos para representar la cena del Señor, literalmente se convierten en la sangre y el cuerpo de Cristo. Y esto se debe, hermanos, a que debido a nuestra tal vez enseñanza tradicional, tengamos esta idea de que, bueno, cuando tomamos la cena del Señor, la galleta y el jugo se convierten literalmente en la sangre de Cristo. Mire, hermanos, la respuesta es categóricamente no. Pero es necesario, hermanos, abordar y responder esta pregunta porque, como le digo, es probable que alguno de nosotros tengamos esta enseñanza debido a algo que enseña la Iglesia Católica que se denomina, y volvemos otra vez con estas palabras raras, ¿verdad? Transubstanciación. Mire, hermanos, es hasta difícil de decir. Pero, ¿qué significa esto, no? ¿Qué quiere decir esta enseñanza? Miren, resumido resumiéndolo de una manera grande, de manera sintetizada, durante la liturgia, durante la misa, pues, el pan y el vino, según esta enseñanza, se transforman en el cuerpo y sangre de Cristo en su substancia. Eso es lo que se enseña, ¿no? En su substancia, mas no así en su apariencia. ¿Sí? Esta es la enseñanza que la Iglesia Católica transmite. Pero bíblicamente, hermanos, esto no es así. Las palabras expresadas por Jesús en Lucas 22 están más bien expresando de manera figurativa estos conceptos asociados al pan y al vino. A lo mejor muchos de nosotros crecimos con esta enseñanza, pero lo que bíblicamente es correcto es que al tomar nosotros el pan y el jugo, la galleta y el jugo, está siendo representada la muerte de Cristo en estos elementos. Ahora, en la lectura que acabamos de hacer y las palabras de Jesús expresadas en esa última cena, Él menciona un nuevo pacto. A ver, Él menciona un nuevo pacto, pero ¿qué es el nuevo pacto que representa la Santa Cena, hermanos? A lo mejor usted se dice, bueno, se escucha muy bien, pero ¿qué representa ello? ¿A qué se refiere con el nuevo pacto? Mire, a lo largo de la Biblia, hermano, podemos encontrar distintos pactos que Dios hizo con el hombre o con su pueblo. Pero el nuevo pacto, hermano, es aquel que Jesús estableció con su obra redentora en la cruz y que nos incluye, hermanos, a ti y a mí. Algo que los otros pactos no tenían era una inclusión del pueblo gentil, o al menos no para las bendiciones que esos pactos estipulaban. Finalmente, hermanos, todo aquello que había sido representado
o que representaba la esperanza de salvación para su pueblo, se cumple en la persona de Jesucristo y su obra en la cruz y se hace extensiva, hermanos. Se hace extensiva a todos aquellos que hemos creído en Él. Es por ello que somos hechos justos delante de Dios. Por Él, es por eso, hermanos, que fuimos nosotros reconciliados con Dios. Es por eso que fuimos injertados, dice el apóstol Pablo, como olivos silvestres a la raíz, según Romanos capítulo 11, versículo 17. Y ahora, dice él, disfrutamos de la savia del olivo genuino. Fue por ello, hermanos, que ahora somos adoptados en la familia de Dios, según el libro de Efesios capítulo 2. Hermanos, todos estos beneficios que el nuevo pacto que instituyó Cristo ahora son aplicables a nosotros si nosotros creemos en Él. Y cada vez que nosotros tomamos la Santa Cena, cada vez que nosotros obedecemos esta ordenanza, estamos recordando el sacrificio de Jesús en la cruz, que nos hizo partícipes de todos y cada uno de estos beneficios si creemos en Él. ¿Cuántos dicen amén? Mire, hermanos, tomar la Santa Cena no solo es meditar y pues comernos un pedacito de galletas y tomar un poquito de jugo. Es obedecer la instrucción, hermanos, que Jesús nos dejó y que posteriormente para la iglesia del Nuevo Testamento el apóstol Pablo remarca y que abarca todos los tiempos, hermano. Ya que recordamos reverencialmente el sacrificio, la muerte de Jesús, su pasión al entregarse por cada uno de nosotros, que son hechos que ya han pasado. Y de la misma forma, cuando lo hacemos, damos testimonio de que eso es en lo que hemos creído. Pero también, hermanos, esperamos hacia el futuro su venida para celebrar con Él esta cena. Porque cuando Él venga por nosotros, hermanos, estaremos celebrando esto en su presencia. Todo esto, hermanos, que estamos tratando de resumir en unos minutos, es lo que implica cada vez que nosotros tomamos la Santa Cena aquí en nuestra iglesia. Y ya puede haber muchas opiniones acerca de si se debe celebrar cada semana, si se debe celebrar cada mes, si se debe celebrar cada año. Eso ya son cosas que, mire, esto no está precisado aquí. Lo que sí está estipulado es que es algo que debemos de hacer de manera regular. Si nosotros hemos creído en Cristo y hemos aceptado sus ordenanzas como parte de las actividades que nosotros como iglesia debemos regularmente llevar a cabo. Mire, vamos un poquito adelante porque en el día de hoy no solamente estaremos hablando acerca de la Santa Cena, sino también del bautismo. ¿Cuántos de aquí ya se bautizaron? Entonces faltan algunos, ¿no? Y espero que esto sirva para animarlos, hermanos, a dar ese paso de obediencia, dicen muchos, ¿verdad? Créame, esto que practicamos en nuestra iglesia no es algo que nos inventamos, no es algo que no sabemos qué significa, porque sabemos qué significa y la razón de ello es que lo invitamos a que usted tome esa decisión. Mire, hermanos, todo pacto instituido por Dios, ¿sí? Ya hablamos un poco de eso. Para con el hombre en la antigüedad tuvo siempre una señal, hermanos. Siempre tuvo una señal que representaba, hermanos, la fidelidad de Dios en el cumplimiento de su promesa. ¿A qué me refiero? Mire, hermanos, en Génesis capítulo 9, versículo 13, expresa esto de la siguiente manera, hablando Dios, versículo 13 del capítulo 9 de Génesis, dice, mi arco he puesto en las nubes, el cual será, dice, por señal del pacto entre mí y la tierra. ¿En qué contexto se está diciendo esto? Bueno, usted recuerda el diluvio, ¿sí? El arca de Noé, cuando llovió muchos días sin cesar y la tierra fue inundada y toda la vida que había en la tierra fue exterminada. Después de esto, es que Dios se dirige a Noé y le dice, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Este era Dios afirmando que jamás volvería a exterminar la vida en la tierra con agua. Entonces, cada vez que vemos el arco iris en el cielo, es una señal visible de que Dios cumple su promesa,
de que Dios cumplirá lo que ha dicho. Mire, posteriormente en el pacto de Dios con Abraham, ¿sí? Dios determina que la señal sería la circuncisión, según se lee en Génesis capítulo 17, versículos 10 al 11. De la siguiente forma, dice el versículo 10, este es mi pacto, otra vez hablando Dios, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Dice, será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y otra vez será por señal del pacto entre mí y vosotros. ¿Sí? Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos y le dice que lo va a hacer padre de muchedumbre y todas las familias de la tierra serán benditas en él. Pero para ese pacto, Dios instituyó la circuncisión como la señal visible de ello. Hermanos, como podemos observar, todo pacto establecido por Dios a través del tiempo ha tenido una señal visible. El nuevo pacto instituido por Jesús no es la excepción. Miren, hermanos, acompáñenme a Mateo capítulo 28, versículos 16 al 20. Me indica ahí cuando ya esté con un amén, por favor, cuando ya esté ahí. Mire, voy a estar leyendo desde el versículo 16 hasta el versículo 20. Dice de la siguiente forma, pero los 11 discípulos, dice, se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, dice Jesús, que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mira, hermanos, de la misma forma que con la cena del Señor, la instrucción del bautismo es de manera imperativa. Las palabras ir, que leemos en este pasaje, ir, hacer y bautizar, no dan lugar a opciones diversas, no dan lugar a si lo queremos hacer o no, sino que estas nos orillan a obedecer, hermanos, el mandamiento de Dios. ¿Sí? A veces dice, bueno, es que yo estoy esperando a que ya sea más maduro para tomar este paso. Yo quisiera mejor no bautizarme porque entonces ya tengo que dejar lo que estoy haciendo. No, hermano, eso lo tienes que dejar desde el momento en que tú decides seguir a Cristo. Pero dar ese paso del bautismo es cumplir una ordenanza que nuestro Señor Jesucristo dejó estipulada en su palabra. La palabra, hermanos, bautismo viene del griego, y hay otras veces las palabras raras, del griego que se denomina bautizo, y esto significa, palabras más, palabras menos, hermanos, pues sumergir a alguien. Y aunque es hasta el Nuevo Testamento, hermanos, donde vemos esta práctica a través de Juan el Bautista, en el Antiguo Testamento también podemos ver algunos ejemplos figurativos acerca de esta inmersión. Por ejemplo, en Levítico 14 se habla acerca de la purificación de los enfermos, concretamente de los que tenían lepra. Mire, la inmersión de agua del sirio Naamán también en Segunda de Reyes capítulo 5, o de alguna manera también el cruce del pueblo de Israel por el Mar Rojo narrado en Éxodo capítulo 14. Y hermanos, al que después Pablo va a hacer referencia en 1 Corintios capítulo 10, versículos 1 y 2. Ahora bien, hermanos, ninguno de esos bautismos son el bautismo que Jesús nos manda a practicar en Mateo 28. Por ejemplo, hermanos, el bautismo que vemos de parte de Juan el Bautista era un bautismo que iba dirigido única y específicamente al pueblo de Israel. ¿Y sabe cuál es la razón de ese bautismo? Era purificarse y prepararse para la llegada del Mesías. Entonces, a lo mejor no podemos nosotros tomar como referencia precisamente ese bautismo para identificarlo con el bautismo que practicamos hoy. El bautismo que practicamos hoy, hermanos, es el bautismo de Jesús. El bautismo ordenado, hermanos, y practicado por Jesús en el Nuevo Testamento toma precisamente parte del rito de la purificación y lo identifica, hermanos, con su nuevo pacto, sustituyendo
la circuncisión como la señal visible de la inclusión o de la adopción a la nueva familia del pacto. Hermanos, a la nueva familia de Dios, como se menciona en Efesios capítulo 2, y de la misma forma, hermanos, el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, versículos 11 y 12, dice lo siguiente, mire, haciendo alusión a esta marca del nuevo pacto. Dice el versículo 11 de Colosenses 2, en él también dice, fuisteis circuncidados, pero, dice él, con circuncisión no hecha a mano. O sea que ya era algo que no podía verse. Al echar, dice, de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Versículo 12, sepultados con él, dice, en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Pablo hace esta relación entre la señal visible del antiguo pacto con la ahora nueva señal visible del nuevo pacto, que es el bautismo. Con esto, hermanos, no estamos diciendo, y no me malinterprete, que el bautismo salva a las personas como mucha gente dice. Pero definitivamente, hermanos, el bautismo es una afirmación pública. Y aquí es donde a lo mejor tenemos que poner atención. El bautismo es una afirmación pública de nuestra fe y nuestra confianza plena en que Dios, fiel a su promesa, cumplirá aquello que Él ha prometido, hermanos. Cuando usted toma el paso del bautismo, cuando usted cumple esta ordenanza, usted está dando una señal visible de que toda su confianza está puesta en Jesús. De que lo que Él prometió lo va a cumplir, no porque nosotros tengamos la capacidad, hermanos, de hacerlo, sino porque ahora su Espíritu mora en nosotros. Y Él es el que nos da poder, Él es el que nos da fuerza, Él es el que nos lleva a avanzar en nuestro crecimiento espiritual. Y el bautismo es precisamente eso, un testimonio, una señal visible para las personas de que nosotros confiamos plenamente en la fidelidad de Dios. Hermanos, a través del bautismo también nos identificamos con la muerte y resurrección de Cristo. Mire, Pablo en Romanos capítulo 6, versículos 3 al 4 dice lo siguiente. ¿O no sabéis, dice, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos, dice él, sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros, dice, andemos en vida nueva. Mire, ninguno de nosotros, hermanos, ninguno, yo, no, nadie, valemos lo suficiente para pagar siquiera por nuestros propios pecados. Eso está claro, ¿verdad? Creo que lo hemos venido diciendo a través de toda esta serie de sermones. El único capaz de realizar ese sacrificio, el único que podía hacerlo, es nuestro Señor Jesucristo. Pero ninguno de nosotros valemos lo suficiente como para pagar el precio de nuestro propio pecado. Solamente Jesús podía pagar ese precio. Pero hermanos, con el bautismo, nosotros nos identificamos, hermanos. Nosotros nos identificamos con su muerte y damos testimonio público una vez más o señal visible de morir a nuestra pasada manera de vivir, porque así lo expresa Efesios capítulo 4, y presentamos, hermanos, nuestra renuncia a la impiedad y los deseos mundanos, como lo expresa el capítulo 2 de Tito. Pero no solo eso, hermanos, sino que también nos identificamos con Cristo en su resurrección, siendo partícipes de ella, como lo expresa el pasaje que acabamos de leer de Romanos, pero también en Mateo 16, versículos 24 y 25, donde dice, entonces Jesús, dice, le dijo a los discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo, dice él, el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Hermanos, debemos entender aquí que participar de la muerte de Cristo o identificarnos con la muerte de Cristo implicará en algunos casos tener tribulaciones. Implicará en algunos casos, hermanos, tener dificultades.
Implicará en algunos casos padecer enfermedades. Implicará en algunos casos perder la vida, hermanos. Pero tenemos la esperanza de ser partícipes de la resurrección de Cristo para hallar nuestra vida en caso de que así suceda por causa de su nombre, hermanos. Pablo en Hechos capítulo 20, despidiéndose de los ancianos en Milito, dice lo siguiente: pero de ninguna cosa, dice, hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Con tal, dice, de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor, y ponga atención aquí, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Para que la gente pueda ver, para que la gente pueda escuchar el Evangelio. Y es precisamente eso, hermanos, el bautismo, esta señal visible para aquellos que hemos creído y que somos parte del nuevo pacto en Cristo. Una manera en la que damos testimonio a la gente de afuera. Que nosotros no podíamos morir por nuestros pecados, pero que estamos dispuestos a que el Espíritu de Dios transforme nuestras vidas para que seamos distintos. Que estamos dispuestos, hermanos, a renunciar a nuestra propia manera de vivir para seguir la vida que Cristo ha demandado que vivamos. Y que estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra propia cruz y poner en esa cruz todo lo que Dios no le agrada, con el único fin de que eso muera ahí. Y si haciendo esto somos vituperados, somos maldecidos, somos relegados, somos excluidos, gloria sea a Dios por ello. Miren, hermanos, la verdad es que nosotros en nuestro querido México no sufrimos persecución como tal. Por eso a lo mejor es muy difícil para nosotros como tener una idea clara de lo que esto significa. Pero hay otros lugares en el mundo, hermanos, en donde bautizarse le puede costar la vida a una persona. Para los cristianos del Nuevo Testamento, esta fue una realidad tangible por muchos años. De ahí que nosotros y que los cristianos de la antigüedad se identifiquen con la muerte de Cristo, no para salvación de sus almas ni nada por el estilo o para perdón de sus pecados, sino como una decisión firme de seguir a aquel que los llamó. La pregunta aquí es, ¿nosotros estamos dispuestos a hacer eso? ¿O qué estamos esperando para hacerlo más bien? ¿Por qué llevamos años en el Evangelio y seguimos postergando una y otra vez la oportunidad que tenemos de obedecer una ordenanza de parte de Dios para cada uno de nosotros? Sí, creo que tiene que ser consciente. Creo que no debe ser guiada simplemente porque vemos a todos bautizarse. Creo que debemos ser conscientes de lo que estamos haciendo, pero teniendo claro que con esto obedecemos al Señor y nos identificamos con Él en cada una de esas etapas. Hermanos, la cena del Señor y el bautismo son una respuesta que sale de nuestro corazón, hermano. ¿Y por qué digo eso, hermanos? Porque no solamente se trata de, bueno, llegó la hora de la Santa Cena, agarro mi vasito y mi galletita y lo tomo y listo. No, tiene que ser algo que sale de nuestro corazón, que involucra nuestra voluntad. Al acto, mire, redentor de Jesús y una clara muestra de obediencia a su mandato. Cuando nosotros recordamos el sacrificio de Cristo en la cruz, lo que Él hizo para salvarnos, es imposible que nuestro corazón, si ha sido transformado por el Espíritu Santo, no se conmueva ante estas cosas. Si tú el día que vienes y tomas la Santa Cena, no sientes nada al recordar, porque eso es lo que dice Jesús: haced esto en memoria de mí, ¿no? Recordar esto que estaba por pasar, que estaba por sufrir Él. Si tu corazón no siente nada al recordar esto, hay que preguntarse unas cosas. Hay que preguntarnos si realmente el Espíritu Santo está trabajando en nuestras vidas
¿O es que nosotros tenemos que entregarle nuestra vida a Cristo? Porque una vez que nuestro corazón ha sido cambiado por su obra redentora, es que nosotros somos afines a Dios, es que nosotros podemos sentir y percibir las cosas que son espirituales. Hermanos, participar en la cena del Señor y practicar el bautismo es un acto que debe afectar toda nuestra vida. Nosotros no podemos seguir siendo los mismos. Nosotros no podemos seguir haciendo las mismas cosas porque esto son recordatorios de lo que Cristo hizo en la cruz. Y son actos que deberían recordarnos a nosotros mismos el compromiso que hemos hecho con Él. El compromiso que hemos hecho. Nuestra vida debe ser cambiada a través del Evangelio. Y estos actos, estas ordenanzas tienen que recordarnos una y otra vez que así debe de ser. Y no quedarnos simplemente estancados en lo que ya nosotros consideramos un buen nivel espiritual. O ¿sabes qué? Yo ya soy una buena persona, ya hasta ahí. Deben traernos a nuestra memoria que nosotros jamás terminaremos de crecer, jamás seremos lo suficientemente buenos hasta que un día Él venga por nosotros. Y esa naturaleza que está en nosotros sea quitada finalmente. Mientras, estos dos actos deberían recordarnos la constante obra de transformación y renovación que el Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas. Hermanos, la cena del Señor y el bautismo son actos físicos, es verdad. Son cosas así, tangibles. Pero sus efectos, hermanos, son profundamente espirituales. A lo mejor aquí podemos ver que alguien pasó y se tomó su juguito y todo, pero tiene efectos profundamente espirituales. La cena del Señor y el bautismo, hermanos, son actos físicos en los cuales conmemoramos y nos identificamos espiritualmente, hermanos, con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. La cena del Señor, hermanos, y el bautismo es mucho más que someternos a un ritual o alguna ordenanza vacía. Porque ¿qué caso tendría, hermanos? Que bueno, sí, ya para que el hermano se calle, ya voy a tomar la Santa Cena y me voy a bautizar. Si no hay una plena convicción en nuestras vidas de hacerlo. ¿Se volvería eso? ¿Se volvería un ritual nada más que practicamos y ya? Sin ninguna repercusión. Hermanos, participar en ellos es recordar reverencialmente la institución de un nuevo pacto que nos abrió el camino de reconciliación con Dios por medio del sacrificio de Cristo, hermanos, dejando como señal visible de este pacto el bautismo. Para que todos aquellos que hemos sido alcanzados por Dios demos testimonio público, hermanos. Y a lo mejor aquí voy a hacer una pausa. Porque es posible que muchos de nosotros seamos los mejores cristianos aquí dentro de la iglesia. Pero ¿qué es lo que estamos diciéndole a la gente de afuera con nuestras actitudes, con nuestras prácticas, con nuestro vocabulario, con las cosas que hacemos o incluso con las que no hacemos? Participar de estas cosas tiene que ser eso, hermanos, un testimonio público, algo que la gente allá afuera pueda ver, pero que sea sostenido por una vida completamente llena del Espíritu de Dios y que se refleje en nuestras diversas actividades, en nuestras actividades de a diario. No nomás el miércoles y el domingo aquí en la iglesia, hermano. Participar de esto tendrá que forzosamente llevarnos a practicar estas cosas. Hermanos, la Santa Cena y el bautismo son ese testimonio público, visible y externo de nuestra confianza en la fidelidad de Dios para cumplir su promesa. Porque la señal en el cielo no era
una señal de que Noé ya se iba a portar bien, de que la humanidad ya no iba a hacer lo que venía haciendo. No, esa señal significaba que Dios iba a cumplir su promesa de no volver a exterminar a la humanidad con un diluvio. La circuncisión en el caso de Abraham no era una señal de que Abraham iba a poder bendecir a todas las familias de la tierra. Era la señal de que Dios había prometido que a través de él todas las familias de la tierra iban a ser benditas. Pero era una obra que venía, que provenía de Dios mismo. Eso solamente era algo visible y recordatorio para las personas de que la promesa de Dios iba a cumplir. Y en el nuevo pacto, hermanos, el bautismo es esa señal visible. No de que nosotros podemos llevar la vida que Dios nos ha demandado, sino que Dios ha puesto su Espíritu en nuestras vidas, el cual nos fortalece y nos da la capacidad de llevar a cabo lo que Dios ha determinado que debemos y podemos hacer. El bautismo solamente, hermanos, es una señal de que Dios cumplirá su promesa y que un día, todavía no sabemos cuándo, Él volverá por nosotros, hermano. Él volverá por nosotros. ¿Por qué no te pones de pie en esta tarde? Inclina tu rostro, vamos a hacer una oración para despedirnos y mientras oramos, ¿por qué no aprovechas para meditar, para reflexionar, para pedirle a Dios que te muestre si... No para que te muestre, porque lo ha mostrado a través de su palabra. A lo mejor para que ponga en ti el deseo de querer cumplir con lo que Él ha ordenado. Inclina tu rostro, vamos a dar gracias a Él.